¿Sabías que existe una regla espiritual que ha acompañado al pueblo judío durante miles de años? Una regla que no solo cambia el destino de quien la practica, sino que abre puertas de abundancia, protección y bienestar. No se trata de una técnica moderna, ni de una fórmula secreta de negocios. Es una ley espiritual que los millonarios judíos aplican hasta hoy, y que casi nadie fuera de su tradición conoce. Bienvenido a Sabiduría Judía. Hoy quiero contarte el misterio de la tzedaká, el acto de dar, que no es simplemente caridad, sino una herramienta espiritual capaz de transformar la vida de quien lo practica. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios una palabra que represente lo que deseas atraer en tu vida: abundancia, prosperidad, bendición o incluso estabilidad. Esa palabra será como una semilla que plantarás en tu interior, y créeme, toda semilla da fruto cuando se siembra en la tierra correcta. María siempre había soñado con tener una vida tranquila, sencilla pero plena, en la que pudiera disfrutar de la paz de un hogar seguro, un trabajo estable y la certeza de que, pase lo que pase, tendría suficiente dinero para vivir sin preocupaciones. No aspiraba a lujos extravagantes ni a riquezas desmedidas. Lo que deseaba era esa sensación de estabilidad que tantas veces había visto en otras personas: pagar las facturas sin sobresaltos, salir a cenar de vez en cuando sin miedo a revisar el saldo del banco, y guardar un pequeño colchón para el futuro. Sin embargo, la realidad parecía empeñarse en demostrarle que ese sueño era mucho más difícil de alcanzar de lo que había imaginado. Cada vez que lograba reunir un poco de dinero, surgía algún imprevisto que lo arrasaba todo. Una factura médica inesperada, una deuda antigua que creía olvidada, una avería inoportuna en la casa o en el coche. Era como si la vida le recordara constantemente que no importaba cuánto se esforzara por ahorrar, siempre había algo que se interponía. Esa sensación de inestabilidad la desgastaba poco a poco, como una gota que horada la piedra. Y lo peor era que comenzaba a sentir que el dinero se le escapaba de las manos, como agua entre los dedos, sin poder retenerlo por más que lo intentara. Un día, cansada de esa lucha interminable y de la frustración que arrastraba, tomó una decisión diferente. Si no podía encontrar respuestas en lo material, quizá debía buscarlas en otra parte. Fue en ese estado de ánimo, entre el escepticismo y la esperanza, cuando escuchó hablar de un concepto judío que cambiaría radicalmente su manera de comprender el dinero y la relación que mantenía con él: la tzedaká. Al principio, pensó que sería simplemente otra forma de hablar de la caridad, algo parecido a dar limosna a los necesitados cuando te sobra algo. Pero pronto descubrió que estaba equivocada. La mayoría de las personas cree que la caridad es un acto voluntario, un gesto bondadoso que uno realiza cuando tiene un excedente. Sin embargo, en la tradición judía, la tzedaká no se considera opcional ni un acto aislado de generosidad. Es justicia. Es devolver al mundo, y a la comunidad, parte de lo que te ha sido confiado. Los sabios enseñan que el dinero que posees no te pertenece en un sentido absoluto. Tú no eres el dueño final, sino tan solo un administrador temporal de lo que Dios coloca en tus manos. Y como administrador, tu deber es utilizarlo no solo para tu propio bienestar, sino también para el bien de los demás. De esa perspectiva se desprende una enseñanza poderosa: una parte de lo que recibes debe regresar al mundo, a la comunidad, a los necesitados, a las causas espirituales que sostienen la vida. María quedó profundamente impresionada por esta idea. Hasta entonces, había vivido con la convicción de que lo poco que tenía debía protegerlo con celo, guardarlo bajo llave, porque nunca era suficiente. Pero de repente, escuchó una frase que la sacudió: cuando das, no pierdes, siembras. Y cuando siembras, recoges multiplicado. Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente como una melodía que se repite. No las entendía del todo. ¿Cómo podía ser posible que al entregar parte de lo suyo no se empobreciera, sino que, al contrario, abriera el camino hacia la abundancia? La lógica de su experiencia le decía lo contrario: menos dinero en su bolsillo debía significar más limitaciones, más inseguridad. Sin embargo, algo dentro de ella intuía que allí había una verdad más profunda, una enseñanza que no se podía medir con simples cálculos matemáticos. Movida por esa curiosidad y también por una necesidad sincera de romper el círculo de escasez en el que vivía, decidió probar. No hizo un gran gesto, ni mucho menos. Simplemente apartó una pequeña cantidad de su sueldo, una suma tan modesta que apenas tendría impacto en sus cuentas, y la entregó a una persona que lo necesitaba. Era poco, casi simbólico, pero lo dio con fe, con intención y sobre todo, con la convicción de que ese acto no era un gasto, sino una semilla plantada. El primer mes no esperaba nada.
Pero entonces ocurrió algo que la sorprendió por completo. Recibió un pago atrasado que ya había dado por perdido hacía tiempo. No se trataba de una fortuna, pero sí era lo suficiente para cubrir con holgura las necesidades de ese mes, y además, le permitió ahorrar un poco más de lo que había previsto. María se quedó en silencio, pensando en lo sucedido. ¿Era una simple coincidencia o era el inicio de algo distinto? Lo cierto es que esa experiencia marcó un antes y un después en su vida. No fue solo el dinero inesperado lo que la conmovió, sino la sensación de que había abierto una puerta hacia una nueva forma de relacionarse con lo material. Comprendió que, al dar, no estaba perdiendo, sino entrando en un flujo distinto, uno en el que el dinero circulaba, cumplía su propósito y luego regresaba multiplicado de formas que no siempre podían preverse. Y desde entonces, cada pequeño acto de tzedaká no solo llenaba su corazón de gratitud, sino que también reforzaba su confianza en que la abundancia no es acumular, sino compartir y sembrar. Los sabios de Israel explican que el dinero es como el agua, un recurso vital, pero que se comporta de forma distinta según el uso que le des. Si lo guardas en un recipiente cerrado, inmóvil y aislado, tarde o temprano se estanca. Como el agua que no circula, se corrompe, adquiere mal olor, se llena de impurezas y termina perdiendo su capacidad de dar vida. El dinero que se acumula con miedo, que se encierra por avaricia, acaba produciendo ansiedad, conflictos y un vacío interior que no se llena nunca. Pero si, en cambio, lo dejas fluir, se convierte en un río vivo y fértil. Riega campos, alimenta la tierra reseca, mueve molinos que producen harina, genera energía que ilumina ciudades enteras. Ese movimiento constante es lo que lo mantiene puro, fresco y fecundo. De la misma manera, funciona la tzedaká. No es un gasto en el sentido corriente de la palabra. Es un flujo que mantiene en movimiento lo que Dios ha puesto en tus manos. No es pérdida ni disminución, sino inversión en algo mucho más profundo, lo espiritual. Cuando una persona da, no está disminuyendo su riqueza, sino activando un ciclo de abundancia que se extiende más allá de lo que puede ver. Así como el agua de un río nunca deja de correr, el dinero, entregado con intención correcta, vuelve transformado, multiplicado y cargado de bendiciones invisibles. El Talmud recoge una enseñanza que a primera vista puede sonar extrema: la caridad salva de la muerte. Muchos, al escucharlo, se preguntan qué significa realmente. ¿Cómo puede un acto de dar dinero proteger la vida? Los sabios explican que la tzedaká tiene un poder que va más allá de lo material. No solo protege frente a la pobreza o la desgracia económica, sino que actúa como un escudo espiritual capaz de cambiar decretos, suavizar juicios y transformar destinos enteros. Dar no es simplemente un acto de generosidad, es una llave que abre puertas en lo invisible, un gesto que puede traer salud, protección y paz donde antes había riesgo, enfermedad o caos. En muchas comunidades judías esta idea se transmite desde muy temprano. Incluso los niños, desde que tienen uso de razón, aprenden a separar una parte de lo que reciben. No importa si se trata de una simple moneda de cobre, un billete arrugado o una propina modesta, siempre se aparta algo, aunque sea mínimo, para dar. Esa práctica cotidiana les enseña que la abundancia no se mide por la cantidad que acumulas, sino por la capacidad de compartir incluso lo poco que tienes. El gesto, más que la suma, es lo que educa el corazón. Un niño que recibe 10 monedas y guarda 9 para sí mismo, entregando una para ayudar a otro, aprende un principio de vida: lo suyo nunca está completo si no se piensa también en los demás. Ese hábito, repetido semana tras semana, año tras año, moldea la manera de relacionarse con el dinero. Ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para dar vida, para generar movimiento, para mantener la corriente fluyendo. La tzedaká enseña que cada moneda dada con amor es como una semilla sembrada en la tierra. Puede parecer pequeña e insignificante, pero con el tiempo germina, echa raíces y se multiplica en frutos. Y esos frutos no solo alimentan al que los recibe, sino también al que tuvo el valor de sembrar. Porque dar no es perder, sino entrar en sintonía con el orden divino, un orden en el que la abundancia nace del compartir y la verdadera riqueza se mide en la capacidad de abrir la mano y dejar fluir lo que nunca nos perteneció del todo. María empezó a practicarlo con constancia, con la disciplina de quien siembra en un terreno que todavía no conoce, pero en el que confía que algo nacerá. No se trataba de un gesto aislado ni de un impulso pasajero, sino de una decisión firme. Cada mes, sin falta, apartaba un 10% de lo que ganaba y lo destinaba a ayudar. Al principio le costaba. Tenía la tentación de guardarlo por si acaso,
de pensar en todo lo que podría pagar con ese dinero o en cómo ese pequeño ahorro podría darle más seguridad. Pero recordaba las enseñanzas de la Tzedaká, y con cada entrega fortalecía la convicción de que ese 10% no le pertenecía del todo, que era una parte destinada a circular, a fluir hacia otros. A veces lo entregaba directamente a personas que conocía y que pasaban necesidad, una vecina que no podía pagar la calefacción, un amigo que atravesaba una situación difícil, un desconocido en la calle al que una simple moneda significaba poder comer ese día. En otras ocasiones lo donaba a una causa justa, a una organización que apoyaba a los más vulnerables, o a proyectos comunitarios que ayudaban a transformar realidades. Cada acto, por pequeño que fuera, era para ella un recordatorio de que el dinero tiene un propósito mayor que simplemente cubrir gastos propios. Con el paso de los meses, empezó a notar una diferencia palpable. Y lo más sorprendente fue que no lo sintió primero en su bolsillo, sino en su interior. Había algo que se transformaba en su relación con el dinero. Comenzó a perder el miedo a la escasez, a esa angustia constante de pensar que nunca sería suficiente. Descubrió que, al dar, se sentía más ligera, como si una carga invisible se soltara de sus hombros. El dinero ya no era un enemigo que se le escapaba de las manos, sino un aliado que podía utilizar para generar bien. Y esa paz interior se convirtió en su mayor riqueza. Ese cambio interno pronto empezó a reflejarse también en lo externo. Como si la vida respondiera a su nuevo estado de ánimo, comenzaron a aparecer oportunidades inesperadas. Llegaron nuevos trabajos, mejores proyectos, contactos que antes parecían inalcanzables. Puertas que había visto cerradas durante años de pronto se abrieron de manera natural. No fue magia en el sentido común de la palabra, sino consecuencia de una transformación más profunda. Al confiar en la abundancia y al dar sin miedo, María atrajo circunstancias que resonaban con ese mismo flujo. Cada día se convencía más de que la Tzedaká no solo mueve el dinero. Lo verdaderamente poderoso es que mueve el alma. La cambia, la eleva, la saca del encierro del egoísmo y la introduce en un espacio de confianza y gratitud. María comprendió entonces que lo que había descubierto no era solo un hábito financiero, sino un camino espiritual, dar como un acto de justicia, como una siembra que enriquece al mundo y de manera misteriosa, también enriquece al que da. En la Kabbalah se enseña que cada acto de dar no es simplemente un gesto material, sino algo mucho más profundo y trascendental, es como una luz que atraviesa mundos invisibles. Cada moneda entregada, cada ayuda prestada, cada acto de generosidad sincera, genera una energía que no se limita a lo tangible. Esa luz sube, se eleva, atraviesa planos que van más allá de nuestra percepción cotidiana y toca realidades que no podemos ver con los ojos físicos. Es un flujo espiritual que rompe bloqueos, despeja caminos ocultos y regresa a quien da en forma de bendición, protección y guía. Cuando una persona practica la Tzedaká de manera constante, se convierte en un canal a través del cual la abundancia y la misericordia circulan libremente. La Kabbalah describe este proceso con imágenes poéticas y profundas. La energía de la luz del dar actúa como un río que limpia las barreras que impiden que la buena fortuna y la protección lleguen a nuestra vida. No es magia, sino la manifestación de un principio universal. Aquello que damos con sinceridad y con intención positiva, no se pierde, sino que se transforma y retorna multiplicado, a veces de maneras que jamás hubiéramos imaginado. El Zohar, uno de los textos más importantes de la tradición cabalística, explica que contra cada persona pueden existir decretos negativos, problemas de salud, pérdidas materiales, sufrimiento emocional, obstáculos en los proyectos o relaciones. Estos decretos no son necesariamente castigos, sino consecuencias de energías desequilibradas que actúan en la vida de manera invisible. Sin embargo, el acto de dar Tzedaká con un corazón puro tiene el poder de disolver estas energías adversas. Es como si la luz de la generosidad abriera un canal de misericordia, capaz de transformar lo que parecía inevitable. La Tzedaká, entonces, no solo ayuda a los demás, también actúa como un catalizador espiritual que cambia destinos, suaviza dificultades y protege contra situaciones negativas que de otro modo podrían manifestarse. Esta comprensión no se perdió en la teoría, sino que fue aplicada a lo largo de la historia por grandes figuras que entendieron la conexión entre la generosidad y la prosperidad material. Los grandes millonarios judíos, desde comerciantes y banqueros en la Europa medieval hasta magnates e industriales en Estados Unidos, tenían una regla clara y estricta: nunca dejar de dar. No importaba cuánta riqueza acumulaban ni cuán exitosos eran en los negocios, siempre había un porcentaje de sus ingresos reservado para la Tzedaká. Para ellos, esta práctica no era solo una obligación religiosa o moral,
sino un principio estratégico de vida. Sabían, por experiencia y enseñanza ancestral, que la generosidad sostenida protegía su fortuna, atraía nuevas oportunidades y aseguraba la continuidad de su éxito a través de generaciones. Los registros históricos muestran ejemplos concretos de esto. Comerciantes en Ámsterdam y Venecia durante el siglo XVII donaban regularmente a orfanatos, escuelas y hospitales, y al mismo tiempo sus negocios prosperaban y se multiplicaban. Siglos después, en Nueva York y Chicago, magnates de la industria y las finanzas destinaban grandes sumas a fundaciones benéficas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias, y atribuían su expansión económica y su seguridad financiera justamente a esa práctica constante de dar. Para ellos, la tzedaká no era una idea abstracta, sino un principio vivo, un acto espiritual que fluye en paralelo con la economía material. Lo fascinante de todo esto es que la tzedaká funciona a todos los niveles, no solo con grandes sumas o magnates. Incluso un acto pequeño, realizado con sinceridad y fe, genera el mismo efecto espiritual, abre canales, disuelve bloqueos y activa bendiciones. La diferencia entre grandes fortunas y pequeñas contribuciones radica únicamente en la magnitud de lo material, pero no en el poder de la acción. Cada gesto, aunque modesto, es una semilla que crece y multiplica su impacto, tanto en la vida del que recibe como en la del que da. Al comprender esto, se entiende por qué la tradición judía insiste en enseñar a los niños desde muy pequeños a separar una parte de lo que reciben, a dar aunque sea poco, a ver el dinero como un flujo y no como una posesión absoluta. Esa educación temprana crea una relación saludable con la riqueza, basada en la confianza, la generosidad y la conciencia de que lo material es, en última instancia, un vehículo para lo espiritual. Cuando alguien crece con esa visión, comprende que la verdadera seguridad y la verdadera abundancia no dependen de acumular, sino de dar con intención y fe. Así, la tzedaká deja de ser solo una práctica ética o religiosa para convertirse en un principio de vida integral, un puente entre lo material y lo espiritual, un motor invisible que transforma la fortuna, la salud, las relaciones y el destino. La luz que atraviesa mundos invisibles no solo ilumina la vida del receptor, sino que regresa enriquecida al que da, confirmando que el acto de generosidad es, al mismo tiempo, protección, multiplicación y elevación del alma. Pero aquí viene un detalle que muchos desconocen. La tzedaká no se mide por la cantidad de lo que das, sino por la intención con la que lo haces. No importa si se trata de una moneda, un billete o una pequeña propina, lo que realmente tiene poder no es la cifra en sí, sino el corazón con el que se entrega. Un billete entregado con desprecio, con indiferencia o con resentimiento, no genera el mismo efecto que una moneda dada con amor, gratitud y conciencia. La energía que se mueve al dar no está en el dinero, sino en la intención detrás del acto. Es esa intención la que abre caminos, rompe bloqueos y permite que la abundancia fluya en tu vida y en la de los demás. Por eso los sabios enseñan que incluso el más pobre, aquel que apenas tiene para cubrir sus propias necesidades, puede activar la bendición compartiendo lo que posee. Una semilla pequeña, puesta con amor, puede dar un fruto mucho mayor que un árbol plantado sin intención. La abundancia, en este sentido, no depende de lo que posees, sino de cómo eliges usarlo. No es cuestión de riqueza material, sino de la disposición del alma para dar y confiar. Cada acto sincero de generosidad es como encender una luz que ilumina caminos invisibles y transforma la realidad de quien da y de quien recibe. María lo comprendió de manera profunda un día en que estaba atravesando un momento especialmente difícil. Apenas tenía para cubrir sus necesidades más básicas, y el miedo a la escasez la tentaba a guardarlo todo para sí misma. Podía haberse cerrado, conservar cada centavo con celo y mirar con desconfianza a quienes necesitaban ayuda. Pero decidió actuar de otra manera. Recordó que lo importante no era cuánto podía dar, sino con qué intención lo haría. Así, apartó una pequeña cantidad y la compartió con una vecina que atravesaba una situación complicada, alguien que había perdido el trabajo recientemente y necesitaba apoyo para comprar alimentos y pagar los servicios básicos. Esa noche, algo inesperado ocurrió. Mientras María se acomodaba para dormir, recibió un mensaje de un amigo que llevaba años debiéndole dinero. Para ella, era un pago que ya había dado por perdido, y no esperaba recibir nada. Sin embargo, ese día, el amigo le pagó de repente, como si la vida le estuviera devolviendo lo que había dado. María comprendió que no era coincidencia. No se trataba de azar ni de suerte, era la confirmación de un principio más profundo. Cada acto de dar, aunque parezca pequeño o insignificante, abre una puerta invisible que permite que la abundancia fluya.
Ese evento transformó su manera de ver el mundo. Comprendió que no necesitaba esperar a tener grandes sumas para practicar la tzedaká, ni acumular riqueza antes de compartirla. La verdadera riqueza se mide en la intención, en la disposición del corazón para ayudar y confiar. Desde entonces, cada vez que entregaba algo, por pequeño que fuera, lo hacía con plena conciencia, visualizando que su acto no solo ayudaba a otra persona, sino que también activaba un flujo de energía positiva que regresaría a su vida en forma de bendición, protección y oportunidades inesperadas. María descubrió que dar con intención es un acto de empoderamiento. No empobrece, no disminuye, no resta, por el contrario, fortalece, abre caminos y genera confianza en la vida. Lo que parecía un simple gesto económico se convirtió en una práctica espiritual que transformaba su relación con el dinero, con los demás y consigo misma. Aprendió que la abundancia real no depende de cuánto tienes, sino de cómo eliges usar lo que se te ha confiado, y que cada acto de generosidad sincera es, en esencia, una semilla de luz que ilumina el presente y el futuro, tanto para quien da como para quien recibe. Desde aquel día, María practicó la tzedaká con aún más conciencia y alegría. Cada entrega, por pequeña que fuera, la conectaba con un flujo invisible de abundancia que la sostenía en los momentos difíciles y la acompañaba en los buenos. Y cada vez que veía la sonrisa de alguien a quien había ayudado, comprendía que la verdadera riqueza no estaba en lo que guardaba, sino en la luz que podía generar al compartir con intención. Imagina tu vida como un campo amplio y lleno de tierra fértil, un terreno que tiene todo el potencial para dar abundancia, pero que solo florecerá si decides actuar. Si guardas todas tus semillas en un saco, acumulándolas por miedo a que algún día falten, nunca verás un fruto. Las semillas permanecen encerradas, inmóviles, y con el tiempo se pudren, se echan a perder, pierden la fuerza vital que podrían haber transformado en vida. Es un desperdicio silencioso, lo que podría haber sido un árbol, una espiga dorada o un huerto abundante, se pierde por la falta de acción. Pero si decides sembrarlas, aunque al principio te parezca un sacrificio o una renuncia, la tierra responde. Cada semilla plantada se transforma con el tiempo en espigas, en árboles que dan sombra, en frutas que alimentan, en cosechas abundantes que llenan tu campo y el de quienes te rodean. Lo más sorprendente es que la siembra no se limita a un retorno proporcional. Muchas veces, aquello que parecía pequeño o insuficiente se multiplica de formas que jamás habías imaginado. Esa es la lección de la tzedaká, no es solo dar dinero, sino sembrar vida, energía y bendición que siempre regresa, a veces de maneras inesperadas y sorprendentes. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia vida. Piensa en todas esas ocasiones en las que has sentido miedo de no tener suficiente, en las veces que has contado el dinero con ansiedad, temiendo que se acabe antes de cubrir tus necesidades. Piensa en esas situaciones en las que te has aferrado a tus recursos con angustia, tratando de protegerlos como si fueran la única fuente de seguridad que tienes. La sabiduría judía señala que ese miedo, esa tensión por retener y controlar, es precisamente lo que bloquea la abundancia. Es como si la tierra fértil de tu vida se endureciera y no dejara que la semilla germine. Lo que se guarda con miedo, se pierde. Lo que se da con fe, regresa multiplicado. Esa es la paradoja de la tzedaká. Dar no significa empobrecerse, sino activar un flujo invisible que lleva lo que entregas a crecer y regresar a ti con mayor fuerza. Cada acto de generosidad, aunque sea pequeño, es una semilla que abre canales, suaviza bloqueos y permite que la abundancia fluya en tu vida. La fuerza de esta enseñanza no está en la cantidad, sino en la intención y la fe que pones al dar. Una moneda entregada con amor y confianza vale más que una fortuna dada con miedo o indiferencia. Imagina ahora que tu miedo se transforma en acción. Esa pequeña semilla que temías perder se planta en la tierra fértil de tu vida. Con cada entrega, se convierte en un canal de energía que no solo beneficia a quien la recibe, sino que también transforma tu interior. Empiezas a sentir una paz que antes parecía imposible, un alivio frente a la preocupación constante por el dinero. Esa paz abre tu mente y tu corazón a nuevas oportunidades, a encuentros inesperados, a bendiciones que aparecen de formas sorprendentes, un pago olvidado que llega en el momento justo, una oportunidad laboral que parecía cerrada, un gesto de gratitud que multiplica tu sensación de bienestar. La tzedaká te enseña que la verdadera riqueza no es acumular sin fin, sino cultivar un campo fértil donde cada acto de generosidad siembre vida. No importa si das poco o mucho, lo importante es que tu entrega sea sincera, consciente y llena de fe. Cuando das así, no pierdes, sino que activas un flujo invisible que abre puertas, suaviza bloqueos y multiplica lo que tienes,
transformando tu miedo en confianza y tu escasez en abundancia. Finalmente, recuerda esto: cada vez que sientas temor de perder lo que tienes, recuerda el campo y la semilla. No te aferres a lo que podría haberse desperdiciado, siembra con intención, entrega con fe, comparte con alegría. Lo que das, aunque parezca pequeño, siempre regresa. La abundancia no es una consecuencia de acumular, sino de sembrar. Y la tzedaká, más que un acto de caridad, es una siembra espiritual que transforma tu vida desde dentro hacia afuera, llenando tu campo de frutos visibles y bendiciones invisibles. El rey Salomón, reconocido como el hombre más sabio y rico de su tiempo, escribió: el que da al pobre, presta al Señor, y Él le devolverá con abundancia. Fíjate bien en estas palabras, porque encierran una verdad profunda y poderosa. Cada vez que das, no es simplemente un acto de caridad hacia otra persona, es como si hicieras un préstamo directamente al propio Dios. Y no hay mejor deudor que Él. Nunca olvida, nunca se retrasa, y siempre paga con intereses multiplicados, devolviendo no solo lo que diste, sino una abundancia que supera lo que podías imaginar. Dar, en este sentido, se convierte en un acto estratégico y espiritual al mismo tiempo. Inviertes en bondad y recibes en forma de protección, oportunidades y bendiciones que se manifiestan en todos los aspectos de tu vida. Ahora, piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que la abundancia se te escapa, que el dinero se disuelve entre tus manos, que los esfuerzos por ahorrar parecen no dar resultado? El principio que Salomón señala nos enseña que el flujo de abundancia no depende únicamente de trabajar más, ganar más o acumular más, sino de aprender a dar de manera consciente y sincera. Dar con intención abre canales invisibles que permiten que la energía de la prosperidad llegue hasta ti, transformando no solo tu economía, sino también tu bienestar emocional y espiritual. Hoy quiero dejarte con una pregunta para reflexionar profundamente. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras apartar una parte de lo que tienes, aunque sea pequeña, para practicar tzedaká? Tal vez sea un billete, tal vez unas monedas, tal vez tu tiempo o tu atención para ayudar a alguien que lo necesita. ¿Qué sucedería si descubrieras que esa simple acción activa un flujo de abundancia, de oportunidades inesperadas y de bendición que regresa multiplicado a tu vida? La historia y la tradición nos muestran que dar no empobrece, sino que fortalece, protege y transforma. María lo probó y su vida cambió. Al principio comenzó con pequeños gestos, una moneda aquí, un billete allá, ayudando a un vecino, a un amigo o a una causa justa. No era mucho, pero lo hizo con intención y con fe. Poco a poco, vio cómo la vida respondía a su generosidad. Llegó dinero que no esperaba, oportunidades laborales se abrieron, relaciones se fortalecieron y sobre todo, sintió una paz interior que antes no conocía. Comprendió que la tzedaká no solo cambia lo que recibes, sino la manera en que te relacionas con la vida, con los demás y contigo misma. Si ella pudo hacerlo y transformar su realidad, tú también puedes probarlo. Imagina por un momento que esta práctica se convierte en un hábito en tu vida. Cada pequeño acto de generosidad, realizado con conciencia y amor, se convierte en una semilla que florece en abundancia. Esa semilla no solo ayuda a quien la recibe, sino que regresa a ti de formas inesperadas: un pago olvidado, una oportunidad laboral que parecía imposible, una relación que se fortalece, o simplemente una sensación profunda de bienestar y gratitud que llena tu día a día. Dar de manera consciente es una inversión que nunca falla, porque el deudor a quien presta siempre devuelve multiplicado. Mano blanca indicando hacia la derecha. Por eso te invito a dar un primer paso hoy mismo. Escribe en los comentarios la palabra abundancia si quieres activar esta ley espiritual en tu vida. Hazlo con intención, con fe y con la certeza de que cada acto de generosidad que realices abre un canal invisible de bendición y prosperidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque aquí, juntos, seguiremos descubriendo secretos de la sabiduría judía que tienen el poder de transformar no solo tu economía, sino todo tu destino, tu relación con el dinero, con los demás y contigo mismo. Cada pequeño paso que das hacia la generosidad consciente es un paso hacia una vida más abundante, plena y llena de oportunidades. María dio ese paso, y tú también puedes hacerlo. Hoy es el momento de empezar.